Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Y hoy, durante esta próxima hora, vamos a estar hablando sobre inversión de impacto. Para hablar sobre inversión de impacto, invitamos a 3 fondos de inversión a nivel internacional que operan en Costa Rica y que van a estar compartiendo con ustedes sus tesis de inversión y experiencias desde la perspectiva del inversionista sobre cómo invertir en proyectos y en empresas del sector agropecuario en Costa Rica y cuáles son todos esos elementos que hay que tener presentes cuando buscamos accesar capital para sus proyectos. Les voy a presentar primero tengo un desorden aquí. Voy a presentar a doña Ana López. Doña Ana López, directora de soluciones de portafolio oficial de inversiones de Conservation International Venture. Tenemos también a Natalie Prado, tiene más de 17 años de carrera en el sector de inversión de impacto, ha ayudado a construir portafolios de inversión en América Latina y Equity Prices Fund es un fondo pionero en la región con más de 20 años de experiencia en este sector. Y Gabriela López es la oficial de programas y proyectos de la Fundación Cruza, Fundación Costa Rica, Estados Unidos, a cargo de los portafolios de proyectos relacionados al fortalecimiento del ecosistema emprendedor y de la innovación productiva. Para hacer una pequeña introducción, es importante poder definir de una manera sencilla lo que hace un fondo de inversión de impacto. Normalmente los ecosistemas de inversión de impacto surgen con el propósito y la convicción de organizaciones e individuos que en primera instancia buscan cerrar brechas y que se enfocan en el sistema ESG, que es un sistema, ese es en sus siglas en inglés, que significa un enfoque en el ambiente, en lo social y en la gobernanza para poder generar impacto de mediano y largo plazo. Siempre sin ánimo de pérdida, en términos generales, ¿verdad? Preferiblemente buscando proyectos que tengan un retorno a mediano y largo plazo. La dinámica que vamos a tener es lo que en el mundo de la inversión entendemos como un pitch inverso. Esto es los fondos presentándole a los proyectos y a las empresas cuáles son sus tesis de inversión, cómo es que les gusta hacer esto, cuál es el mandato que le dieron sus inversionistas para buscar proyectos en el país, en este caso en Costa Rica, y cómo ha sido la experiencia que ellas a través de sus fondos han ido teniendo en Costa Rica. Así que para empezar vamos a tener a Eco Enterprises Fund, a Natalie Prado, presentando su fondo de inversión. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Marcial, por la introducción y gracias a Procomer por la invitación. Para nosotros es súper interesante estar acá. Hemos tenido varios contactos y eventos interesantes con Procomer de los que han habido sinergias muy bonitas. Entonces, Eco Enterprises Fund es un fondo de inversión
que está principalmente liderado por mujeres. Nosotros tenemos un récord de más de 20 años, para ser exacta 23 años, construyendo portafolios de positivos en naturaleza, y hemos invertido hasta la fecha en más de 45 empresas en América Latina a través de 3 fondos. El fondo número 1 son fondos cerrados de 10 años. El fondo número 1 se lanzó en el año 2000, en un momento donde la inversión de impacto ni siquiera existía. Era bastante pionero en ese momento, y lo hicimos con The Nature Conservancy, una organización sin fines de lucro que hace muchísimas temas de protección a la biodiversidad, y el Banco Interamericano de Desarrollo, y lo hicimos como una prueba de concepto para probar, valga la redundancia, que se podían hacer inversiones y que también se podía involucrar a las comunidades y se podría tener un impacto económico, un impacto ambiental y un impacto social en las inversiones que se hacían. Este fondo fue del año 2000 al 2010, y un año después cerramos, invertimos en 23 empresas y en diferentes sectores. En ese momento hacíamos startups porque era una prueba de concepto, e invertimos en los sectores nacientes de agricultura sostenible, de forestería o silvicultura sostenible, de acuacultura sostenible, ecoturismo y bueno, otros sectores adyacentes. Cerramos ese fondo y en el año 2011 lanzamos Fondo 2, un fondo que se hizo ya con una prueba de concepto de 10 años atrás comprobada, y quisimos escalar a empresas un poco más grandes. El fondo era más grande, podíamos hacer tickets de inversión bastante más grandes, y en eso pues invertimos en estos 3 pilares que tenemos ahí, que son los principales, que son la preservación y la regeneración de la biodiversidad, acción climática y todo lo que es social equity o inclusión social. Dentro de estos pilares, para Fondo 2 ya hablábamos de sectores un poco más como sofisticados en la agricultura regenerativa, siempre la agroforestería, la acuacultura sostenible y el ecoturismo como sectores pilares, pero también empezamos a hacer un poco de poner los piecitos en el agua con proteínas alternativas, con energías renovables y con modelos de economía circular. Todos estos sectores y estas empresas en las que invertimos nos aseguramos de que trabajen bajo modelos de inclusión de género. Muchas de ellas son lideradas por mujeres y muchas de ellas también involucran dentro de sus actividades a comunidades indígenas, y se hacen incluso hasta actividades de compartir las ganancias con estas comunidades. Bueno, nosotros identificamos, nutrimos y escalamos empresas a través de un pipeline o un pipeline de compañías que se ha ido desarrollando a través de los 3 fondos. Nosotros hemos llegado a identificar más de, no sé, tal vez 500, 800 empresas en América Latina, y durante los 3 fondos hemos nutrido empresas que incluso en Fondo 1 invertimos también en Fondo 2 y actualmente en Fondo 3. Y las ayudamos a escalar proveyendo capital muy customizado para estas empresas a través de inversiones en patrimonio, inversiones en equity, en quasi equity, inversiones mezzanine a través de deuda de largo plazo. Aquí ya les hablo de los 3 fondos. Entonces, el primero que les comenté, Fondo 1, el Fondo 2, que se lanzó en el año 2011 y se cerró en el año 2022 porque obviamente con pandemia tuvimos que empujar un poco el año de cierre por algunos proyectos o empresas de ecoturismo que teníamos, y en el año 2018 lanzamos Fondo 3. Este es el fondo actualmente que estamos manejando. En Fondo 2 invertimos en 11 empresas, en Fondo 3 vamos a cerrar el portafolio con 15 inversiones. Todos los fondos se enfocan en Cuenca Amazónica, Norte de los Andes y Mesoamérica. Aquí les traje unos ejemplos de algunas empresas en las que hemos invertido, como para verlo más palpable.
Terrafértil fue una empresa que nació en Ecuador, una empresa que se encargaba de hacer snacks saludables a través de su marca Nature's Heart. Ellos se pueden encontrar incluso ahora en todos los Walmarts si van por ahí, y en los automercados. Y el fondo le proveyó en el fondo 1 capital de startup en aquel momento. Transicionamos a fondo 2 y bueno, es un caso súper de éxito porque fue incluso adquirida por Nestlé en el año 2018. Y bueno, ellos siguieron con todo su modelo de sostenibilidad, que era trabajar con pequeños productores bajo esquemas orgánicos y escalar de esta manera, como en frutas como la uchuva, con uchuva deshidratada, y después ahí diversificaron el portafolio. Sambazón es una empresa líder en la parte de azaí orgánico. Azaí es un berry que crece en el Amazonas naturalmente, y ellos hicieron una gran asociación con las comunidades locales para recolectar el azaí, procesarlo, y fueron los primeros en llevarlo a los Estados Unidos. Actualmente Sambazón es bueno, nosotros les proveímos capital semilla cuando estábamos en fondo 1 por allá del año 2003, 2004. Sambazón no tenía $500,000 en ventas al año en ese momento, y en este momento es una empresa que vende más de $100 millones al año y que ha diversificado muchísimo sus productos. Pero lo más interesante de Sambazón, y creo que lo dijeron en el panel, 2 paneles anterior a y de todas estas empresas en las que el fondo invierte, es que verdaderamente dentro de su ADN está el impacto. Ellas no se despiertan en la mañana y dicen, después de 5 años queremos cambiar totalmente nuestro modelo de negocio, sino que crecen, o sea, fundan y escalan y crecen su modelo de negocio a través del impacto, y este es uno de los mejores ejemplos, Sambazón. Entre otras inversiones tenemos también lo que son colorantes naturales, tenemos agro, pura agricultura orgánica, tenemos proteína alternativa a través de la mosca soldado, que por cierto es nativa de Costa Rica y del área de Centroamérica y un poco de Colombia. Tenemos energía renovable a través de biodigestores que se venden a pequeños productores, biodigestores en pequeña escala, ecoturismo, y tenemos todo lo que es economía circular, como Barnana, que es una compañía que tiene su suplidor en Ecuador, y que además ellos lo que hacen es el banano que no se exporta y que se considera pérdida, lo transforman en unos snacks deliciosos orgánicos que se venden en todo Estados Unidos. Esto es un poco de nuestro valor agregado. Nosotros apoyamos muchísimo todo lo que son prácticas de género, soluciones climáticas, todo lo que es la cadena de valor, y bueno, muchísimo lo hacemos a través también de nuestra experiencia de más de 20 años invirtiendo, y a través de nuestros limited partners, que bueno, ahí se mencionan algunos, y de programas de asistencia técnica pequeñitos que hacemos diferentes actividades. Y bueno, un poquito de nuestras métricas a través de estos 3 fondos. Hemos logrado medir comunidades que hemos podido involucrar a través de nuestras inversiones, o que hemos apoyado, más de 50,000 proveedores que hemos apoyado, las personas locales que se han beneficiado, y todo esto a través de inversión de impacto en estas empresas que realmente están cambiando la manera de hacer negocios y la forma de ver la economía. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes. Como les decía don Marcial, yo soy Gabriela López, soy parte de la Fundación Cruza, ¿verdad? Y yo vengo a hablarles un poco acerca de nuestro fondo GreenTech. Igualmente me gustaría empezar un poco a presentarnos a nosotros como fundación. Nosotros somos una organización que existe en Costa Rica desde 1996 y básicamente lo que hemos hecho desde ese momento es promover el desarrollo sostenible en Costa Rica, y eso principalmente lo hemos hecho a través de la implementación de proyectos con diversos aliados. Hemos apoyado a más de 500 organizaciones en el territorio nacional y hemos colocado más de 85 millones de dólares en Costa Rica desde nuestro nacimiento. Y bueno, obviamente nuestro fin último es, a través de estos proyectos, contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible en la innovación en Costa Rica. Entonces, nosotros como fundación tenemos 5 áreas de impacto, ¿verdad? Que pueden ver en este momento en pantalla, siendo una de esas el ecosistema emprendedor, la innovación productiva, talento humano, y luego tenemos 2 que actúan como ejes transversales, que son tecnologías sostenibles y descarbonización. Entonces, un poco lo que hacemos en Cruza para habilitar lo que nosotros llamamos como el camino hacia nuestra Costa Rica soñada, una Costa Rica más próspera, más sostenible y más inclusiva, es identificar algunos vacíos que existan en el ecosistema, ¿verdad? En este caso, en el ecosistema emprendedor, que es lo que nos atañe hoy, para poder apoyar al ecosistema a desarrollar nuevas soluciones, en este caso soluciones tecnológicas. Entonces es en ese contexto que aparece el fondo GreenTech, que de todas maneras no es una cuestión aislada, sino que es parte de este engranaje más grande que es el programa GreenTech, que les comentaban a la hora de Procomer más temprano, ¿verdad? Y que casualmente lanza su 4ª convocatoria el día de hoy. Y básicamente entonces lo que tenemos es este fondo, ¿verdad?, que está dirigido a habilitar el acceso a financiamiento a empresas en etapas tempranas que desarrollan tecnologías verdes, es decir, esas tecnologías que tienen impacto ambiental positivo y que son justamente egresadas del programa de aceleración de GreenTech, ¿verdad? Lo que queremos es un poco tener este fondo a disposición para poder acelerar el crecimiento y la internacionalización de estas empresas. Entonces, como verán, todo es parte de una metodología integrada, ¿verdad?, donde básicamente alistamos a las empresas para recibir financiamiento y luego les ofrecemos la posibilidad de optar por financiamiento en diferentes modalidades que vamos a ver a continuación. Básicamente, como les decía, estamos buscando empresas que están en etapas tempranas, es en estas empresas que colocamos, ¿verdad?, que desarrollan soluciones tecnológicas con impacto ambiental positivo. Estas empresas ya tienen que tener cierta atracción, ¿verdad?, cierto nivel de validación del mercado, y por eso necesitamos que cuenten con ventas, ¿verdad?, y que sean proyectos cuyo impacto puede ser comprobado por medio de indicadores, ¿verdad? Y aquí me gustaría detenerme un poco porque en el espacio de la inversión de impacto eso es fundamental, pero también cuando uno le habla de esto a los emprendedores puede ser un poquito abrumador, ¿verdad? Bueno, ¿ahora qué significa? Que además de todo lo que tengo que hacer para mantener mi negocio y hacerlo crecer, tengo que medir el impacto, ¿no? Y un poco ahí nosotros ofrecemos ese acompañamiento, ¿verdad? Un poco lo que necesitamos es realmente buscar esos proyectos en el que impacto es intencional, ¿verdad? Y es significativo, está en el centro de la solución tecnológica que se quiere llevar al mercado, ¿verdad? Y entonces nosotros ofrecemos ese acompañamiento de ayudarle al emprendedor a identificar su teoría de cambio y poder aterrizarlo en un marco de indicadores que además, ¿verdad?, la información es poder. Entonces, cuando ya tenemos data, también podemos tomar decisiones acerca del negocio, pero como comentaba Mauricio en la exposición de Deep Science Ventures, es importantísimo que ese impacto esté desde el diseño de la solución y que no sea de alguna manera cosas que nosotros le arrimamos una vez que ya estamos comercializando, sino que desde el diseño de la solución tecnológica viene con un chip de impacto dentro del desarrollo del negocio. Entonces, finalmente, contarles un poquito acerca de las condiciones del financiamiento que ofrecemos en el fondo GreenTech. Básicamente, nosotros estamos buscando colocar tickets de entre $50,000 y $100,000 y tenemos varios instrumentos para hacerlo que realmente van en función de la realidad de cada empresa, ¿verdad? Hemos trabajado con equity, también con préstamos basados en ingresos, notas convertibles y otros mecanismos, porque realmente lo que estamos buscando es lo que sea más adecuado para la empresa en el momento en que llega o egresa del programa GreenTech. Y aproximadamente el financiamiento que ofrecemos es a 5 años plazo.
Y ya para cerrar, contarles cómo pueden participar ¿verdad? Para ser elegibles para el Fondo GreenTech. No es casualidad que estemos hoy hablando de esto, es justamente porque queremos invitarlos a participar, a postularse para el programa GreenTech, puesto que este fondo está disponible para las empresas que pasan por ese proceso de aceleración. En este momento nuestra convocatoria está abierta para la 4ª edición del programa. La convocatoria va a estar abierta desde el 20 de julio hasta el 20 de septiembre y pueden acceder al formulario de aplicación a través de pomonaGreentechCostaRica.com. Y de mi parte eso sería. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ana López, ya les decía Marcial, vengo de Conservación Internacional, es una ONG ambientalista y trabajo específicamente con un fondo de inversión que se llama CI Ventures, Conservation International Ventures, es el nombre completo, que es pues un fondo enfocado en financiar pequeña y mediana empresa que tengan vínculos con esfuerzos de conservación y restauración de ecosistemas claves. ¿Qué hacemos? Nosotros trabajamos en función de las prioridades de la Organización de Conservación Internacional, OCI. Es una organización grande a nivel global, tenemos oficinas en más de 30 países, uno de esos es Costa Rica, y en cada uno de estos países obedecemos, o nuestro mandato de inversión va en función de las prioridades de la organización. Sin embargo, en términos generales, pues mucho del trabajo va en la línea de cambio climático, prioridades globales institucionales como son cambio climático, como economías verdes, conservación de océanos y un par de ejes transversales que son importantísimos dentro de todo el trabajo de la organización, que son acceso a la ciencia y al financiamiento para los diversos esfuerzos de conservación. Nuestra tesis de inversión como fondo CI Ventures se fundamenta en la complementariedad de dos principios. Uno es, queremos llegar a invertir en la pequeña y mediana empresa que está comprometida con la preservación de los ecosistemas y con el bienestar de las personas que dependen de estos ecosistemas, pero también dotar de oportunidades de inversión, de oportunidades financieras a estrategias financieras, de conservación que tradicionalmente no han tenido estos recursos. Entonces, mucho de lo que buscamos en las empresas en las que invertimos tiene que ver con encontrar esos dos puntos. Voy a ir pasando algunas fotos, en realidad no tengo una presentación como con todos los detalles de nuestra tesis de inversión, sino que más les quiero compartir algunas imágenes de empresas que son parte de nuestro portafolio y en un momento les voy a compartir un poquito más de algunos de estos ejemplos. Pueden ser de las fotos que ya han salido, pueden ser de las que vengan, pero creo que es útil como para darnos una pincelada de dónde estamos invirtiendo hoy día. Entonces, ¿cuál es? El del... Bueno, la tecnología me está jugando, pero vamos a ir pasando algunas. ¿Qué hacemos principalmente? Pues invertir en muchísimos sectores. Puede ser que nuestro vínculo o nuestras razones para invertir en algunos de los sectores tienen que ver con el rol que estas industrias tienen con respecto a las prioridades globales para nuestra institución. Por ejemplo, invertir dentro de sectores como commodities y que tienen un impacto en la deforestación y donde hacer transformaciones profundas puede tener un impacto muy positivo en reducir problemas de deforestación. Pero también en algunos casos invertimos claramente en las geografías que son relevantes para nosotros y aquí me refiero a zonas claves para conservación o para restauración de ecosistemas. Podemos invertir en una variedad de sectores según las regiones donde estemos que involucran agricultura, agroforestería, negocios forestales, productos no maderables del bosque, podemos invertir en ecoturismo, en pesquerías, en acuacultura. Entonces, más allá de
una selección en función de los sectores. Lo que nosotros identificamos son modelos de negocio que de alguna forma puedan contribuir a conservar o a restaurar ecosistemas claves y, por supuesto, los recursos o la biodiversidad que contengan. Podemos invertir en instrumentos de deuda tradicional, deuda con repago variable, más como deuda en función de ventas, como lo que mencionaba Gabriela hace un momento. Podemos invertir también en instrumentos más hacia la línea de equity, como deuda convertible, y finalmente podemos invertir en equity. No invertimos en empresas tempranas o muy tempranas en etapas de desarrollo, creación de una empresa o creación de productos, sino que ya estamos en empresas que tengan ingresos, sin embargo no tenemos un mínimo para ese ingreso estipulado para poder invertir en las empresas. En general, los diversos instrumentos pues se trabajan de la mano con las empresas, entendiendo qué es lo que mejor se puede adecuar a las necesidades. Normalmente van en un rango de $100,000 a $500,000 y en plazos máximos de 5 años. En cuanto al retorno, el retorno principalmente nosotros lo evaluamos desde la perspectiva de entender cuál es la oferta de inversión que hay en cada uno de estos sectores y regiones donde estamos trabajando, y cómo desde la óptica de impacto, es decir, desde nuestra evaluación del impacto del modelo de negocio, podemos ofrecer cierta concesionalidad en la inversión. Y en concesionalidad me refiero a que en algunos casos puede ser una tasa de interés en un crédito un poco más competitiva que las condiciones locales, pero en otras situaciones podría ser algunos requisitos menores que los que piden otras entidades, por ejemplo, no trabajar con garantías, o trabajar con periodos de gracia un poco más amplios que los que le podría permitir otras instituciones financieras. Entonces, siempre nuestra concesionalidad va a ir en función del impacto, y a mayor adicionalidad podamos ver en los modelos, pues va a ser mayor nuestro compromiso en poder apoyar el crecimiento de estas empresas. Y para contarles brevemente de algunos ejemplos de empresas en las que hemos invertido, creo que es muy útil como para ilustrar qué vemos, qué buscamos en los negocios en los cuales vamos a colocar nuestros recursos. Un primer ejemplo es Smartfish. Smartfish es una empresa mexicana que se dedica a la comercialización de productos marinos que vienen tanto de proyectos de mejora pesquera como de operaciones certificadas acuícolas. Ellos lo que hicieron fue acceder a un crédito para abrir tiendas en la Ciudad de México que permitan llevar estos productos hasta el consumidor final. ¿Qué vemos nosotros en una empresa como Smartfish y qué nos hace invertir en ellos? Realmente fueron dos aspectos críticos. Uno tiene que ver con la solidez de su política de abastecimiento sostenible, fundamentada en una serie de requisitos técnicos para poder llevar ese producto dentro de su cadena de valor, pero también la transparencia de esa cadena de valor y la trazabilidad que pueden ofrecer al consumidor final. Y por otro lado, un entorno de condiciones que lo permiten. Entonces, ¿qué estamos trabajando? En el contexto de México, donde el sector pesquero tradicionalmente se ha organizado en cooperativas que pueden ser proveedores bastante estables para un negocio como Smartfish, pero que además hay un entorno de controles, de monitoreos en torno a los proyectos de mejora continua. Otro ejemplo en el que hemos invertido es SafetyNet. SafetyNet es una empresa de tecnología que lo que hizo fue desarrollar un dispositivo para reducir la incidencia, para reducir la pesca incidental en operaciones pesqueras comerciales de gran escala. Entonces, invertimos en el paso que tenía que dar esta empresa de pruebas piloto comerciales, pero todavía en pequeña escala, a una producción masiva del equipo y poder posicionarse en el mercado. Entonces, en un caso como este, nuestra inversión fue más en la línea de una deuda convertible que hoy día nos ha llevado a tener una posición de equity en la empresa. Y pues, ¿qué vimos en una empresa como SafetyNet? Realmente estamos viendo
un desarrollo tecnológico innovador con potencial para reducir el impacto negativo de una operación como la pesca comercial a nivel global, pero principalmente la posibilidad de escalar esa solución, de replicarla en muchísimos de los contextos en los cuales nosotros estamos trabajando hoy día, sea en el Pacífico, en América Latina, sea en Asia-Pacífico, en algunos de los países que trabajamos muy de la mano con el sector pesquero. Entonces, esos son solo algunos de los ejemplos. Acá en las fotos que les he ido compartiendo hay cosas, por ejemplo, como dispositivos o tecnología para hacer más accesible la toma de decisiones al pequeño productor acuícola que tradicionalmente no tiene acceso a software caros y asesoría sofisticada para reducir la contaminación de aguas residuales, o desarrollo de materiales sostenibles, donde, por ejemplo, podemos invertir en una empresa que está tomando una especie de pescado invasivo y produciendo un cuero que está siendo demandado por industrias de lujo o por tiendas de lujo, marcas de lujo para desarrollo de productos como zapatos y carteras. Entonces, una serie de productos innovadores que realmente pues, pueden tener un potencial de crecimiento en el mercado y de generar soluciones para muchos de los sectores. Muchísimas gracias. Gracias a las tres por toda esta información. Hay que aprovechar que tenemos algunos años de experiencia en inversiones en la región, y esta es una pregunta para las tres. Hay una leyenda urbana en el mundo de la inversión, por lo menos a nivel latinoamericano, donde hablamos de que el problema no es la plata, el problema es encontrar buenos proyectos en los que hay que invertir, con los que podamos invertir. En la experiencia de ustedes, ¿qué tan difícil se ha hecho, por ejemplo, en el mercado local en Costa Rica, encontrar proyectos que nos permitan ser invertidos? Ana. Para continuar de una vez, creo que, bueno, siempre es un reto, y eso con cualquier persona que conversemos que está en el sector de inversión de impacto, decimos hay oportunidades, pero cuando las evaluamos no necesariamente están listas, ¿verdad? Eso sabemos que va a ser un reto siempre. Sin embargo, para nosotros la estrategia más exitosa ha sido aliarnos con todos estos otros actores que están desarrollando los Green Tech, Procomer, que pueden identificar esas oportunidades, canalizarlas, pero especialmente en contextos específicos. Y acá creo que pues, toda la discusión que ha habido durante el día de entender cuáles son esas condiciones, esas políticas públicas, esos esfuerzos que tienen que suceder para que haya, para habilitar la inversión posible en un sector en particular, eso es clave, porque tal vez no nos va a generar oportunidades de inversión para el próximo mes, pero las va a ir construyendo en el próximo año o 2 años, y realmente esto es un tema de relaciones de mediano a largo plazo, construir pipeline y poder desarrollar un portafolio de inversiones. Y un ejemplo muy concreto es en el caso, pues, CI Ventures responde al mandato de inversión de Conservación Internacional Costa Rica. CI Costa Rica en este momento está ejecutando un proyecto de la mano con la Fundación Cruza, con el PNUD, con Funban, con GIZ, no sé si estoy dejando a alguien más por fuera, llamado Transforma. Entonces, un proyecto como este realmente está abordando una serie de retos en los sectores de café, ganado, musáceas,
pesquero, en donde para nosotros llegar y trabajar en identificar posibilidades de inversión en un entorno donde ya se están haciendo una serie de esfuerzos alrededor de los negocios que pueden facilitar esas condiciones para que se dé la inversión, es importantísimo. Entonces yo creo que lo más importante es saber que no estamos solos en el ecosistema, hay un tema de colaboración con otros actores que es clave si queremos ver que la inversión de impacto sea exitosa. Sí, definitivamente coincido con Ana, siempre es un reto encontrar aquellas oportunidades que puedan finalmente concretarse en una inversión. Nosotros un poco por lo que hemos, ¿verdad? Lo que hemos apostado es a este desarrollo hacia atrás, ¿verdad? Y justamente por eso el Fondo GreenTech es el acceso a financiamiento de las empresas que ya han sido sometidas por un proceso de alistamiento financiero para que estén más listas para recibir inversión, ya sea del Fondo GreenTech o también de otros fondos, ¿verdad? Que también eso me parece que es otra parte importante que tal vez ha venido ganando tracción en el ecosistema y es atender diferentes espacios, ¿verdad? Como por ejemplo en el caso nuestro, nosotros atendemos tickets que van hasta $100,000 y ahí es donde empieza Ana, ¿no? Entonces ahí un poco vamos fortaleciendo que nosotros atendemos empresas que están todavía más atrás, podemos ofrecerles financiamiento y después de eso pueden brincar a otros fondos y continuar su crecimiento de manera sostenida. Entonces creo que eso, ir nutriendo el ecosistema de oferta de acceso a financiamiento de diferentes ¿verdad? De diferentes alternativas según la realidad del ecosistema se vuelve muy relevante y desde la Fundación nosotros nos hemos ido todavía más atrás, ¿verdad? Hemos empezado programas de incubación en verticales que nos interesan, en los que no vemos suficiente masa crítica para desarrollar el portafolio de inversiones a futuro, ¿verdad? Entonces tenemos las dos cosas al mismo tiempo, empresas en las que se puede invertir hoy, pero también estamos interesados en incubar o apoyar a las empresas en las que se puede invertir en el futuro y donde nosotros mismos entonces vamos a vernos beneficiados de la creación de esta oferta de soluciones tecnológicas. Sí, yo creo que mucho tiene que ver también con el perfil de la empresa, lo que está buscando y sobre todo el perfil del inversionista que está buscando. Ahí es donde se comienza la sinergia. Hay muchísimos fondos ángeles, hay muchísimos fondos para empresas tempranas, para empresas de startup, para empresas un poco más en early stage, a crecimiento y para empresas ya un poco más maduras. En el caso del fondo, los tickets mínimos son de $2,5 millones y generalmente $2,5 millones de dólares y generalmente lo mínimo que invertimos en una empresa son 3 hasta 12 millones de dólares. Entonces, cuando la empresa llega al fondo ya ha habido tal vez una gran cruce de información con los Cruza del mundo o con Ana, que tenemos años de conocernos y de trabajar juntos. Y el networking en este espacio es clave. O sea, sin networking yo creo que no estaríamos aquí, porque el networking comienza con las promotoras de comercio en un país, con las organizaciones como Cruza, con otros fondos de inversión, en el caso, digamos, del fondo que lo hacen en menores tickets de inversión, hasta programas de gobierno que están impulsando y están empezando a mapear lo que es la inversión de impacto, hasta los mismos inversionistas de los fondos, los limited partners, que se encargan ellos también de enviar diferentes prospectos para inversión. Entonces, para resumir, networking hace un pipeline bastante fuerte y después de ahí tener muy claro el criterio de inversión para saber a dónde voy a ir a buscar para poder tener más casos de éxito en que una empresa o un prospecto se vuelve verdaderamente una inversión y no generar falsas expectativas como fondo, que eso es muy importante. Esto es súper importante porque, bueno, para empezar hay un lenguaje que es un poco especializado y siempre eso nos genera ruido a los que no estamos en contacto con esta parte del mundo financiero y que requiero entender bien. Y aquí se mencionaron varias cosas, se mencionaron etapas tempranas, se mencionaron
tamaños de ticket, etcétera, etcétera, que son parte de la jerga común del negocio de la inversión. Y eso condiciona mucho el cómo yo me presento y a dónde me presento con mi proyecto, con mi empresa. Tengo que ir entendiendo ese tipo de cosas para no hacer salidas en falso, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el caso de los 3 fondos que tenemos hoy acá, normalmente invierten en proyectos y empresas que ya tienen tracción, que facturan y que tienen ya cierto recorrido. Cuando hablamos de etapas tempranas, tenemos que pensar en proyectos 0 kilómetros que no facturan, que están plasmados en un flujo de caja proyectado, en un PowerPoint, y que probablemente lo que deben buscar es una incubadora, ¿verdad? Que les dé capital semilla y use algunos otros instrumentos financieros, donde los tickets, que son los montos que están dispuestos a entregar en inversión, normalmente son más pequeños. Eso tiene una razón, que es parte de lo que les quiero preguntar ahora, ¿verdad? Cuando hablamos de fondos como los de ustedes, normalmente, nosotros lo estamos viviendo en GreenTech hoy, ¿por qué hablamos de tickets de 500,000 o de 2,5 millones o de 3 millones de dólares? Y cómo es que yo armo un fondo, coloco la plata y lo liquido, ¿verdad? Porque al final de cuentas hay un costo asociado a todo este proceso que alguien tiene que pagar. Y eso explica un poco también el tema de los tickets. Entonces yo quiero que ustedes puedan hacer como una explicación sencilla, ¿verdad? Para los mortales que necesitamos entender esto y saber a cuándo y a dónde tengo que ir a tocar la puerta. Claro, yo diría que el tamaño del tiquete de inversión es lo que cada fondo, según sus criterios y sus estatutos, por decirlo así, y dependiendo del tamaño del fondo, puede invertir. Dependiendo del tamaño del fondo, también depende si es un fondo cerrado, como es ICO Enterprises Fund, 10 años, se cierra y se lanza otro nuevo fondo, o si es un fondo abierto, como CI. Todo eso juega con los tiquetes que se están lanzando. En el caso de Fondo 1, que es ICO Enterprises es lo que les puedo compartir, Fondo 1 era un fondo muy pequeño, era un fondo de 10 millones de dólares donde finalmente se invirtieron con todo y los costos de manejo del fondo 6.3 millones de dólares en un momento de la historia donde las empresas estaban en papel, como lo mencionó Marcial. Natalie, ¿en cuántos prospectos los 6 millones? ¿Cuántas empresas? 23 empresas. ¿En 26? 23. 23. De tiquetes de $50,000 hasta $500,000. Un costo administrativo alto. Claro, porque teníamos un fund manager bastante costoso. Pero bueno, Fondo 2, nosotros hicimos un spin-off de esta organización que era nuestro fund manager, nos separamos y nos metimos nosotros como los fund managers, o sea, nosotros mismos manejamos el fondo y somos el equipo que lo gestiona. Eso hace que los costos de manejo del fondo sean un poco más amigables y nos permite también tener un fondo. Levantamos capital por mucho más, un monto mayor, 35 millones de dólares, y esto inmediatamente hace, además del tiempo en la historia, porque eso es muy importante, o sea, no es lo mismo invertir en el 2000 que invertir ahora, hace que podamos acceder a más fondos y a empresas más sofisticadas que ya pueden absorber dentro de su flujo de caja operativo, dentro de su flujo de caja anual, inversiones de 1 millón hasta 3,5 millones de dólares, incluso 5. Fondo 3 es un momento diferente en la historia de nuevo, un fondo mucho más grande y empresas mucho más sofisticadas. Estamos hablando de empresas que ya pueden estar, por ejemplo, listas a una apertura de su capital, a un IPO,
tenemos casos ahorita que están pasando por ese proceso, o empresas que fueron adquiridas por un Nestlé. O sea, son empresas mucho más grandes que pueden absorber tickets de inversión mucho más grandes. Entonces, mucho tiene que ver con el tamaño del fondo, con el momento de la historia y con el criterio de inversión del fondo. O sea, yo no levanto un fondo de 50 millones para seguir invirtiendo en startups, o tal vez sí, pero en el caso del fondo quiso transicionar startup, escalamiento, crecimiento y madurez, que es lo que próximamente esperamos hacer con Fondo 4. Y creo que, solo para agregar, al igual que una empresa pues hace todas sus proyecciones financieras entendiendo que su mercado meta es el consumidor en la tienda o el distribuidor que está comprando grandes volúmenes, y cada uno de esos está sujeto a márgenes de ganancia distintos, a costos operativos distintos. Lo mismo nos pasa a nosotros con los fondos, ¿verdad? Entonces, cuando se diseña un fondo, sea un fondo abierto, es decir, que va a estar ahí operando continuamente, o un fondo cerrado que ya tiene definido su horizonte en el cual se va a cerrar en 10 años o en 8 años, pues ese costo transaccional y ese margen de ganancia de la operación del fondo es clave. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros? Pues a veces vemos oportunidades súper alineadas con nuestra tesis de inversión. Qué lástima, pero realmente no nos podemos estar alejando de esas condiciones, esos montos de inversión que ya hemos predefinido, porque nos puede llevar pues a un fracaso en la administración del fondo. Entonces, por eso hay tanta colaboración, por ejemplo, con Natalie, con Ecoenterprises. Muchísimas veces nos ha pasado que alguna de las dos identifica una empresa, pero es muy grande para CI Ventures, quieren conocerla, se las presentamos y puede que salga una oportunidad de inversión. Y en la vía opuesta han salido oportunidades de inversión reales. Hemos hecho inversiones en empresas que han llegado originalmente de Ecoenterprises y pues nos las han presentado y hemos cerrado una inversión con ellos. Entonces, creo que pues hay esa diversidad que nos permite realmente manejar lo que es apropiado según la tesis y el modelo financiero de cada uno de estos vehículos. Excelente. Gabriela. No, un poco lo que decía antes, ¿verdad? Y que ellas han reafirmado, y es esta necesidad de que exista oferta en cada momento de la madurez de una empresa, ¿verdad? Empresas que están en etapas tempranas, justamente por lo que comentaban ellas, se imposibilita para un fondo de estas dimensiones, ¿verdad? Por el costo administrativo que eso significa, y justamente ese es el vacío que nosotros estamos buscando atender, ¿verdad? Poder ofrecerle a las empresas, ¿verdad? Asumir francamente un poco de este costo operativo desde una organización que puede tener un poquito de apetito más de riesgo por un tema de verdad. Nosotros somos una fundación, entonces llenamos ese vacío, ¿verdad? Esa falla de mercado que existe donde no se pueden ofrecer tickets tan pequeños porque es demasiado costoso. Entonces nosotros decidimos llenarlos para habilitar que las empresas puedan pasar de este nivel al siguiente y, como decían ellas, pues construir un ecosistema de organizaciones que puedan apoyar a las empresas durante todas las etapas del proceso. El ecosistema tiene que cubrir todas las etapas del proceso, desde una idea hasta llegar a convertirse en un exportador, y en cada momento debe haber capacidad para obtener recursos para ir desarrollando, creciendo, implementando nuevas tecnologías, entrenando el equipo y mejorándolo, etc. Ese es el proceso que lleva un ecosistema. Es parte de lo que debemos construir entre todos, al final de cuentas, ¿verdad? Así que el objetivo de hoy era poder contarles qué es lo que hacen los fondos de impacto, cómo funciona un fondo de impacto y en qué preguntas me debería de hacer yo para poder en algún momento llegar a accesar o buscar cómo beneficiarme de esos fondos de impacto. Así que muchas gracias a todos y a los panelistas por acompañarnos el día de hoy. Así que buenas tardes.